Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Saludos amigos, bienvenidos a este espacio de reseñas, el podcast. Bienvenido, ¿Usted, Rafael, señora? Yarit. Sí. ¿No estuvo aquí De vacaciones, se tomó su descansito. Un compromiso familiar fuera de Santo Domingo que no podía eludir. Como Y- decía el profesor, es un compromiso ineludible. Ineludible, y había que Sí, estar ahí. Así es había que estar ahí. esta semana tenemos la muerte del Papa, se están haciendo los funerales de uno de los papas que más peso ha tenido después de Juan Pablo II, desde mi óptica. A mí ha sido uno de los Francisco. papas que más me ha gustado. Y más cercano Porque- a la gente Sí, también. más cercano y rompió con cosas que ya no tienen Exacto. razón de ser. Exactamente. Sobre todo eso que tú dices, el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, que rompió con unos esquemas. Por ejemplo, ustedes ven una entrevista que le hace una niña o un niño, no recuerdo, donde le pregunta sobre el tema del LGTB y de la homosexualidad. Él rompe con la tradicional de la iglesia y dice, nosotros no podemos sacar a nadie de la iglesia. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgarlo? O sea, ese es la posición de Jesucristo. Así Exacto. es. Y una Jesucristo iglesia. ni prohibía ni amonestaba, a menos que fuera una cosa muy grande como cuando encontró a los mercaderes en el templo. Y también promovía la humildad. De hecho, Exacto. una de sus frases más famosas es una iglesia pobre para los Los pobres, pobres. O sea, que la así iglesia es. católica estaba abierta a Así recibir es. a todos. Bueno, tenemos plato fuerte en el tema central. Vamos a hablar de política internacional y todo lo que está haciendo Trump en Estados Unidos y sobre el tema del jet set. ¿Qué pasó ahí? Porque tenemos a un invitado especial, José Liceo Almanzar, que es
abogado y es experto en política internacional. Así que lo vamos a ver después de esta pausa. Así es, y recordarle también a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, donde tus ahorros cuentan. De nuevo con ustedes para darle la bienvenida al abogado especialista en política internacional, José Eliseo Almanzar. Bienvenido, José Eliseo. Usted había estado con nosotros en otra ocasión. Claro. Gracias, parece que me porté bien, que me invitaron. Sí, señor. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Gracias. Sí. Primeramente queremos poder abordar, José Eliseo, contigo, lo que está pasando en el mundo, en el plano de política exterior. Hay una situación rara. Yo publiqué esta semana del jueves un artículo en el periódico Diario Libre que lo titulé Las brujas de Salem, porque parece que el presidente de los Estados Unidos ha desatado una caza de brujas, haciendo relación a la caza de brujas que se escenificó después de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como el macartismo, por el senador de Wisconsin, McCarthy, en donde hubo una persecución a toda aquella persona que en Estados Unidos, sin importar la categoría, sin importar la función, fue una persecución, incluso hasta el Oppenheimer, que hay una película sobre eso, que fue el que trabajó en la bomba atómica, fue objeto de una persecución. Charlie Chaplin, Bertolt Brecht, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Estados Unidos que ha puesto al mundo de patas arriba? Bueno, en Estados Unidos hay un problema social, una fractura social muy compleja. Estados Unidos viene en un proceso de deterioro de sus condiciones de vida, que es palpable. Se ve en las estadísticas, los estudios, por ejemplo, tomemos cualquier aspecto de la sociedad. Vamos a tomar el nivel de la calidad de la educación, por ejemplo. En una escala del 1 al 4, 56% de los norteamericanos leen de los adultos entre 18 y 65 años, leen en el nivel 1 y 2, que es el nivel de un niño de 10 años. Si nos vamos a matemáticas, 60 y tanto % están en el nivel 1 y 2, que es el nivel de un niño de 10 años. Sí. Y en solución de problemas lógicos, pensamiento crítico y lógica en sentido general, más del 80% está en los niveles 1 y 2, siendo la escala de 4. No, lo más terrible es, eso es terrible, como usted dice, pero lo más terrible es que en los 3 cortes que tiene ese estudio, en los últimos 20 años, se ve la tendencia hacia la baja. Cada vez que miden, están peor. Entonces, eso por un lado. Ese es el nivel del americano promedio de hoy en día. ¿Ese estudio de quién? Ese es un estudio de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Ahora, ¿qué está pasando? Esa masa es la que está eligiendo. Exacto. Y esa masa fue la que eligió al presidente Trump. Exactamente. Es una masa que viene también enferma por la crisis de los opioides. Por ejemplo, en el año 2015, hace apenas 10 años, en Estados Unidos se recetaron opioides, o sea, el sistema les recetó a los norteamericanos opioides para mantener drogada a toda la población adulta durante 2 semanas. Sí. El equivalente. Y esos opioides fueron los que mutaron en el fentanilo, que es... inventado por laboratorios norteamericanos. Claro, sí. Claro, porque los opioides, la epidemia de opioides viene cuando se desarrolla una nueva generación de fármacos y que viene desde la manipulación genética de la planta, ¿no? Y de la planta del opio. Sí. Por ejemplo, en Tasmania, en Australia, Purdue Pharmaceuticals, que es un laboratorio de Estados Unidos que se declaró en quiebra, que fueron los que inventaron el Vicodin y varias medicinas de esas, cultivan
una planta de opio que le pusieron, el nombre que le pusieron es el personaje de una novela que se llama Psycho, de una película de los años 70, que se hizo un remake que se llama The Bates Motel, que está en Netflix, lo pueden buscar nuestros televidentes. El personaje central de esa película es un esquizofrénico que se llama Norman. Bueno, la planta se llama Norman. Ay, santo. Le pusieron a esa variedad de opio porque los efectos son devastadores. Y esa conexión y ese alto consumo de opiáceos y opioides, o sea, los naturales y los sintéticos, viene de la mano de la ocupación en Afganistán. Exacto, que es el principal productor de opio. Afganistán es el principal productor de opio del mundo. Así es. Y el talibán erradicó todos los cultivos, pero cuando llegaron las tropas norteamericanas, que por cierto es la ocupación más larga, la guerra más larga que había en la historia de Estados Unidos, de Afganistán, 21 años duró esa guerra. Fueron a buscar a Bin Laden y resulta que Bin Laden tenía 7 años. Cuando Bin Laden lo ejecutan, Bin Laden tenía 7 años que estaba fuera de Afganistán. Así es. Está en Pakistán, el país de al lado. Donde lo mataron. Donde lo mataron, después de dar $30 millones de recompensa, lo mataron en una base militar pakistaní. O sea, por eso es que Hillary Clinton dice en la ONU que usted no puede criar serpientes venenosas en su patio y pensar que van a morder a su vecino. En algún momento, esas serpientes van a morder a quien la tiene en el patio. Ellos fue que lo crearon en el 78. Así mismo. Ella se refería a los pakistaníes. Sí. Que eran los que tenían a Bin Laden escondido. Sí, pero Estados Unidos fue que creó ese monstruo. Sí, claro. Cuando lo apañó para echárselo a los rusos cuando los rusos estaban en Afganistán. Eso lo creó el consejero nacional de seguridad de Jimmy Carter, Brzezinski. Sí. Fue que se inventó para abrir un frente norte, para detener el avance ruso. Digo, mira, vamos a crear una milicia de individuos armados y vamos a ponerle un mote religioso. Entonces ahí es que surge el Mujahideen, que es la resistencia a la ocupación rusa. Exacto. Que de hecho hay una película, ustedes son muy jóvenes, no la han visto, pero Rambo número 3. Fue ella 2, sí, pues yo nada más le llevo 3 años. Entonces hay una película de esa porque a través de la narrativa cultural se romantiza todo eso. Sí. Todas las películas de los años 80 eran en Vietnam o en sitios donde los americanos ganaban. Entonces es así. Entonces, una guerra cultural. Obviamente hay que venderle a la población que eso es, que estamos haciendo lo correcto. Lo correcto y que somos poderosos. Claro. Entonces, mire que usted ha dicho eso último. Ese paradigma es el que se ha roto en Estados Unidos. Exacto. El norteamericano entiende que ya no es poderoso. De hecho, Peter Hegseth, actual secretario de Defensa de los Estados Unidos, dijo en noviembre en NBC en una entrevista que habían hecho juegos de guerra electrónicos, simulaciones electrónicas de batallas navales contra la Armada China y en todos los modelos. Los que vienen pisándole los talones. ¿No? En todos los modelos, la Armada China hunde todos los portaaviones de la flota americana. Eso lo dijo el ministro de Defensa actual de Estados Unidos. Y ellos se han dado cuenta ahora. Claro, claro. Porque, por lo menos Trump. Porque como yo les explicaba, con todos esos números, esas estadísticas de cómo van en lectura, en matemáticas, en China ha pasado exactamente lo contrario. Así es. Ay, sí. Entonces, por ejemplo, China pasó de ser usted sabe, y perdone, don Eliseo, que lo interrumpa, escuchando todas esas análisis del por qué pasan las cosas, una sociedad enferma elige a un presidente enfermo. Porque han estado aquí otros entrevistados en especialistas en temas de salud y han definido y descrito el perfil del presidente Donald Trump. Con toda esta incertidumbre ha desestabilizado todo esto, se refleja, nos impacta directamente. ¿Qué puede pasar entonces en todos estos años de gobierno que le quedan? Bueno, es que Trump es la cabeza de un sentimiento en Estados Unidos. O sea, no es él, es que el americano piensa así. Él ha querido catalizar eso. Sí, porque él, por ejemplo, hay un descontento. En política hay dos formas de conseguir empatía. La gente sabe que tiene problemas, pero no los entiende. O sea, no entiende las variables, todo, no correlaciona, ni el impacto. Entonces tú o le dices quién es el culpable del problema, o le dices que se lo va a resolver todo.
igual él va a comprar uno de los dos argumentos porque él no entiende el problema. Entonces Trump, ¿qué ha hecho? Trump ha apelado a esos recursos y el americano no entiende que es imposible producir en Estados Unidos todo lo que él está comprando porque él lo quiere seguir comprando a $5. A propósito de eso, Qué belleza. sobre todo esta cultura de Trump de América primero, ¿cómo va a afectar esto al posicionamiento de Estados Unidos de cara a sus aliados en el mercado quiero que lo internacional? conecte esa pregunta con lo que ibas a decir de China, haciendo la comparación. Sí, claro, claro. Estados Unidos, ¿cómo lo afecta con sus aliados? Primero deja de ser el socio confiable. Ya se rompió la confianza. Totalmente. O sea, ya yo soy aliado de Estados Unidos, pero yo no tengo nada. Que se comenzó a romper desde hace muchos años. No sé si ustedes recuerdan el caso de Edward Snowden, el analista de la que reveló que Estados Unidos espiaba a todos sus aliados, especialmente a los alemanes, a todo el mundo. Entonces, hay un proceso de deterioro de la relación de Estados Unidos con sus aliados. Se ha roto la confianza. Eso es claro. Se ha roto el multilateralismo. El sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, ONU, Organización Mundial de Comercio, todo eso se fue, los tratados multilaterales, libre comercio. O sea, un socio dice, no, ahora, el socio principal dice, no, tú vas a entrar pagando X arancel. Entonces se rompió la confianza. Se rompe la confianza en la negociación con Ucrania. O sea, donde la Unión Europea va por un lado, Estados Unidos va por otro. Y con China. ¿Qué pasa con China? Yo no sé si ustedes han visto esos documentales donde de vida salvaje, donde un león está tratando de tumbar un búfalo de agua. El búfalo de agua pesa mucho más que él. Entonces no. Para poderlo tumbar viene la manada de leones. Entera. Lo que pasa es que ahora no hay otros leones. Ahora Estados Unidos solo está tratando de derribar a un enemigo que es más grande. Por ejemplo, China, mucha gente piensa, o todavía se quedó en la idea, de que China era una economía de copiadores, de piratería. Exacto. Pues ustedes saben qué pasa. Sí mismo es. China registró el año pasado, tiene más de 5 años, registrando más de 3 millones de patentes. Así Estados Unidos tiene más de 5 años que no llega a 400,000 patentes registradas. Wow. China está registrando alrededor de 1 millón de patentes de invención. O sea, de inventos nuevos. Estados Unidos no llega a 100,000. China graduó el año pasado 4 millones de profesionales STEM. Ciencia, matemática, ingeniería. Estados Unidos graduó 600,000. Entonces estamos con la agravante de que ellos le quintuplican la población y han dedicado recursos para que los jóvenes estudien ingeniería, mecatrónica. China es el principal generador de electricidad del mundo. Produce el 90% de los paneles solares del mundo. Wow. 90% de las baterías. 90% de la tierra rara refinada. Y se la cerró la tierra rara a Estados Unidos. 50% de todos los barcos que se construyen en el mundo se construyen en China. Y así quieren competir. 50% del acero también está en China. 20% del cemento que se produce en el mundo es en China. Entonces, te está saliendo a correr para alcanzar a uno que salió hace 3 semanas y no se ha parado de correr. Y es una sociedad. Señores, el líder de China, Xi Jinping, es un hombre que vivió en una cueva. O sea, la estructura de esa sociedad es un hombre que vivió en una cueva. Su papá cayó en desgracia. Perseguido. Fue enviado a un campo de reeducación mediante el trabajo. Así es. Y ese hombre vino de la nada, de vivir en una cueva, a ser el líder de China. O sea, un chino de, por ejemplo, 60, 70 años, vivió la revolución cultural china, que fue un proceso que dejó 15 millones de muertos. Sí. Pero su papá vivió la hambruna, que dejó 45 millones de muertos. Y vivió la persecución de los mismos compañeros de él, los comunistas. Y su abuelo vivió la revolución de Mao, del 49. De Mao Zedong. Entonces, estamos hablando de una sociedad
que su liderazgo se ha formado en la crisis. Entonces, un niño chino de hoy en día, un adolescente, es capaz de leer caracteres escritos hace 3.500 años. Porque los chinos se ven en una línea continua de tiempo. Sí. No son creacionistas como nosotros. ¿Cuándo apareció el ser humano? Bueno, los creyentes, bueno, Adán y Eva. El chino te dice, no. ¿Sabes lo que significa China en español? Centro del mundo. China significa centro del mundo. Ellos se ven como el centro del mundo en una línea continua de tiempo. Entonces, cuando ustedes entran en los negocios de chinos, ustedes van a ver una foto, hay un incienso, eso es venerando a los antepasados porque ellos se ven en una línea. José Eliseo, y hay una parte que yo sé que tú la dominas y que es bueno mencionarla para que nuestros seguidores en este programa estén conscientes de lo chino y los orientales en sentido general, pero más los chinos. Esa paciencia, esa parsimonia que tienen, esa disciplina que tienen para hacer todo en la vida, hasta para ingerir los alimentos. Es así. Hay un libro que yo lo he recomendado muchísimo. Se llama China. Lo escribió Henry Kissinger. Yo creo que ese debe ser un libro de cabecera, porque Henry Kissinger, que era secretario de Estado de Estados Unidos, un hombre muy, muy polémico, porque le tocó hacer unas cuantas operaciones. Sí. El hombre fue que dirigió la operación en América del Sur. No, en Indochina. En Vietnam. Vietnam. O sea, las operaciones que Kissinger el autor de la Operación Menú, se llamaba. Que eran 5 campañas de bombardeo donde mataron 2 millones de civiles en la península de Indochina, en Camboya y en Laos, que eran países que no estaban en guerra. Exacto. Y después dirigió la Operación Cóndor en Latinoamérica, donde el golpe que comenzó con el golpe de Estado de Pinochet y que por cierto hay unos papeles desclasificados ahora por el Archivo de Seguridad Nacional de la Operación Cóndor. Es así. Entonces a Kissinger es que le toca restablecer las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos después de la guerra de Corea, que se habían roto. Y Kissinger es el autor de la diplomacia del ping-pong. Se llamaba, pero los chinos juegan mucho ping-pong. Y él estudió la cultura de los chinos y escribió ese libro, fruto de su interacción con ellos. Y él dice que es imposible para nosotros entrar en la lógica de los chinos. Sí. Señores, con todo lo que ha pasado ahora, el 16% del comercio exterior chino es con Estados Unidos. El otro 84% es con el resto del mundo. China le vende más a la Unión Europea que a Estados Unidos. Sí. Por eso es que ellos dicen, vamos a negociar, pero sin amenaza. Sin amenaza, no me amenace. ¿Y la ruta de la seda? ¿Qué papel juega ahí? No, clave. Es clave porque es una línea de suministro que le permite dar la vuelta al mundo a los productos chinos. Di un dato que era la construcción de barcos. Terrible. Una fábrica por ejemplo, de vehículos chinos, que son los líderes de fabricación de vehículos en el mundo. La fábrica tiene su barco. O sea, yo fabrico el vehículo, lo monto en mi barco y lo llevo donde yo quiera. Entonces, Estados Unidos no puede hacer eso, no lo tiene. Por eso el manotazo en la mesa con el Canal de Panamá, por eso es, porque no tiene busque el engranaje. No quieren presionarlos a base de la fortaleza que tienen. El Canal de Panamá, obviamente, es un paso marítimo crítico. Pero ya China le ha hecho un puerto en Perú. Exacto, y tiene un puerto en Perú para controlar el Pacífico. $500 millones. ¿No? Y por ejemplo, en el Mar Rojo, la entrada al Mar Rojo, que es en el estrecho de Mandeb, está entre Somalia y Yemen. La próxima, hay base americana, obviamente ahí, pero la segunda base que hay ahí es China. O sea, China tiene una base en Djibouti para custodiar sus barcos. Ustedes nunca han visto que han atacado un barco chino por ahí. Ahí hunden barcos israelíes, ahí atacan barcos ingleses, ahí atacan barcos, pero nunca han atacado un barco chino. Los barcos chinos siguen pasando por el canal de Suez tranquilamente.
¿Por qué? Porque China tiene negocios en África. Fíjense, señores, lo que brillantemente José Eliseo nos está explicando. Entonces yo quiero amarrar todo esto. Yo digo, pero es que el líder de los Estados Unidos está fuera de foco. Es que él lo eligieron para eso. Los americanos le dijeron a eso. Y eso es lo que él está haciendo. Quien está fuera de foco es la sociedad norteamericana y el modelo norteamericano. Okay. Señores, una sociedad... Que él no era el hombre para lidiar con este tema. Lo que pasa es que no había otro. Era el contexto. Sí, yo lo entiendo. pero la crisis de liderazgo de la que usted está hablando. La que yo he hablado, de la crisis mundial, señores, de liderazgo. Yo no sé si... Perdón, Eliseo, yo veo dos líderes, para que lo tome ahí, dos líderes grandes en Xi Jinping y Putin. Sí, así es. Y punto. Ya yo hablé del liderazgo de Xi Jinping, de dónde viene ese hombre y de dónde viene Putin. Putin era un agente de campo de la KGB. Así es. O sea, es un hombre que ha hecho operaciones de campo. ¿Ustedes saben lo que significa operaciones de campo? Eliminar gente. Claro, operación de inteligencia. Había una señora que era directora de la CIA en Estados Unidos, que se llama Gina Haspel. Busquen eso en YouTube cuando ustedes tengan un tiempo. La audiencia de confirmación de esa señora. Esa es una señora que usted la ve en el supermercado y le empujan el carrito. Venga por aquí. Ayudarla. Esa señora era la jefa de toda la contrainteligencia norteamericana en el mundo, jefa operativa, y fue directora de la CIA. Y en la audiencia de confirmación, la senadora de California, demócrata, Barbara Feinstein, la atacó mucho y decía, pero ustedes han asesinado personas. Y decía, no, nosotros hemos neutralizado amenazas. Entonces, militarmente hablando es lo que corresponde. Pero tú te ríes, pero eso es así. Ellos lo ven así. Claro. Ustedes neutralizan amenazas. Sí. Por ejemplo, cuando se es un sinónimo de asesinato. Pero es que es así. Cuando a Bin Laden lo eliminan, es una amenaza. Neutralizado. Claro. Dice, por ejemplo, le preguntaban, ¿ustedes han torturado personas? No. Pero este manual dice, no, eso no es un manual de tortura. Eso es un manual de técnica de interrogatorio reforzada para utilizarlo en hostiles no cooperantes. Claro. Ya. O sea, así se llama. Sí. Entonces, le preguntaban, ella le pidió un turno. ¿Yo puedo hablar? Sí. Dice, mire, este país tiene muchos enemigos. Nuestro trabajo es detectar las amenazas y neutralizarlas antes de que se materialicen. Brillante esa señora. La razón por la que usted puede ir a su casa con su familia es porque nosotros hacemos un trabajo. Eso psicología también. ¿Entiende? Pero esa es la verdad. No, que es la verdad. Sí. Esa es la verdad. O sea, un país con muchos enemigos. Usted está tranquilo porque yo existo y hago mi trabajo. Bueno, ¿Qué tiene eso que ver con Putin? Que era la relación. Que él hacía eso. Ajá. Eso era lo que hacía Putin. En la KGB. En la KGB, a nivel mundial. Entonces Putin es un hombre que conoce el sistema político por dentro, sobre todo de Alemania, donde Putin trabajó mucho tiempo ahí, que es el principal enemigo de Rusia. Alemania y Polonia. Sí, eso todo. Pero históricamente, señores. Y Polonia no tiene razón histórica. Porque fue uno de los países donde entró el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, que liberó primero. Pero la enemistad con Polonia viene desde antes. Por ejemplo, el relato cultural ruso se construye en dos tiempos históricos. Uno, la ocupación de Napoleón en 1812. Exacto. Y dos, en la ocupación alemana del 37. Entonces, los héroes rusos, el héroe cultural ruso es Tchaikovsky. Sí. Entonces, ¿cuál es la pieza por la que se conoce Tchaikovsky? La obertura de 1812, que lo que narra es la batalla de Borodino, que es una de las batallas donde expulsaron al ejército francés. Napoleón entró a Rusia con un ejército, a la Gran Armée, 600,000 hombres. O sea, ¿cuántos llegaron a Francia? 20,000. Y hubo un soldado prusiano que en esa invasión del ejército de Napoleón fue, siendo joven, a pelear, prusiano, que escribió después un libro que se llama De la guerra. Ese entró al ejército prusiano con minoría de edad. Entonces cayó preso. Cuando invadió Napoleón a Prusia, él cayó preso, porque Napoleón venció a Prusia y entonces después él fue a pelear a favor de Napoleón, a favor de los rusos contra Napoleón. Señores, de esos 600,000 hombres que entraron, ese ejército de 600,000, el ejército más grande que armó Napoleón,
llegaron 20,000, pero ustedes saben que solo el 12% murió en combate. El resto murió por el problema de la línea de suministro, el tamaño, la longitud. Sí. Se murieron de hambre, de frío, enfermos. ¿Entiendes? O sea, es un pueblo cuando... Eso es en la 1812, pero cuando los alemanes invaden a Rusia, Stalin entra en una especie de crisis, porque no lo creía. O sea, él no creía que Hitler lo iba a traicionar. Se había firmado un pacto, el pacto Molotov-Ribbentrop, que era de no agresión. Molotov era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, y cuando se da esa invasión, Stalin entra en una crisis. No lo creía. Entonces, cuando reacciona, que fueron como 2 días después o 3, dice, bueno, da una orden militar, de las órdenes más famosas, la orden 227. Forme 2 ejércitos, uno de vanguardia y uno de retaguardia. El de vanguardia tiene que expulsar al enemigo y el de retaguardia tiene que fusilar a todo el soldado que se devuelva o se quede rezagado del ejército de vanguardia. Pero si no es así, no avanzan. Es así. O sea, esa es la mentalidad del ruso. Cuando Napoleón entró en 1812, que llegó a Moscú, Napoleón tomó Moscú y no había nadie. Se habían ido. En la noche la quemaron. Estaba llena de trampas incendiarias. O sea, son los guerreros más fuertes de esa zona del mundo. Pero el cerco de Stalingrado fue donde los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue que peleó Karl von Clausewitz, que es el que escribe los libros sobre, en la ocupación de Napoleón. De Después Ucrania. Ucrania también ha sido, por eso Putin usa el término desnazificación de Ucrania. Exacto. Cuando empezó la guerra, la ocupación de Ucrania, la propaganda ucraniana hablaba de el batallón azul, el batallón Azov, el de azul. Ese batallón era un batallón ucraniano, que era ruso en ese momento, que traicionó a Rusia y colaboró con los alemanes, porque los alemanes le prometieron que Ucrania iba a ser independiente. Pues cuando los alemanes ocuparon Ucrania, fusilaron al batallón completo por traidores. Entonces, por eso ese batallón es un batallón de mártires en el relato ucraniano, pero de traidores en el relato ruso. Y por eso es que Putin dice, hay que desnazificar Ucrania, porque son los nazis los que están gobernando. Liderando. ¿Cómo comienza ese problema de Ucrania? ¿Por qué Trump es tan virulento con Zelensky? Son enemigos. Sí. Son enemigos. Eso es personal también. Sí, son enemigos personales. Pero se vio cuando tuvieron el encuentro aquel y se vio hasta un maltrato de Trump hacia Zelensky. Quien ha incumplido los acuerdos es Zelensky desde el 14. Es que Zelensky tiene en sus manos a toda la cúpula del Partido Demócrata. Sí. ¿Por qué? Porque ese golpe de Estado lo dio la CIA en Ucrania. La revolución del Maidán, que es donde tumban al gobierno prorruso, y entonces viene una serie de transición y buscan a este señor que era un comediante, que tenía un show de comedia en la televisión. No, comediante. Un show de comedia antirrusa. Y gana las elecciones. Sí. Pero ¿qué pasa? Ahí operaba Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el hombre de la computadora. Y dueño de todo, del negocio del gas. De Burisma, una petrolera que se llamaba Burisma. Así es. Por donde le pasaban dinero a Hunter Biden para que consiguiera cosas en Washington. Así es. Había una subsecretaria de Estado que se llama Victoria Nuland, que tenía un discurso incendiario contra Ucrania. Señores, Ucrania estaba apenas 3 posiciones en el índice mundial de corrupción, encima de República Dominicana. Sí. Así o sea, es un país... El país más corrupto de Europa. El país más corrupto de esa zona. Entonces, Trump en la transición del primer mandato estaba presionando a Zelensky para que investigara el caso Burisma. Por eso es que Joe Biden, cuando pierde las elecciones, emite una serie de indultos, donde indulta a su hijo, indulta a su cuñado. ¿Por qué? Protección. Porque sabe lo que viene. Obviamente, a Hunter Biden lo estaban procesando por infracciones que fueron cometidas en el año 2018, 2017. Tontería. Pero si ustedes leen los indultos, los indultos abarcan del 1 de enero de 2014. ¿Por qué lo indultan de 2014 si los casos que él tiene son de 2017?
porque la revolución del Maidán fue en el 2014. Es por eso. Y por eso indultan al cuñado, son indultos preventivos. Gente que nunca lo han acusado, ya están indultados. Entonces, ¿por qué? Porque lo que puede salir de ahí puede ser la tumba política del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y esa es la presión. Por eso es que Trump está, como Zelensky no ha colaborado y además cometió el grandísimo error de enfrentarlo, ¿no? De ir el año pasado a Estados Unidos antes de las elecciones y reunirse con los demócratas y auparlo. Mientras que ignoró totalmente a los republicanos. Entonces cometió ese gran error. Ahora entendemos muchas cosas. Pregunto, José Liceo, gracias por tu detallada explicación y dominio del tema. ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque yo veo una situación de una China que es inmutable, por un lado. Veo a Putin casi en esa misma línea y como que tiene el control de todo, como mucha seguridad, pero veo a Europa, por un lado, bloqueando, en el término dominicano, bloqueando otro Estados Unidos. ¿Qué tú ves que podría pasar en el futuro? Bueno, en ese escenario. El gran perdedor de esto es Europa. Alemania, hay un libro muy bueno que se llama Caput, El fin del milagro alemán, de Wolfgang Munchau, un economista. ¿Aparece aquí? ¿O se pide por Amazon? Está bien. Tremendo. Me va a dar el nombre, sí, no lo tengo. La economía alemana, miren los últimos Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi. Miren que estos son los últimos. Los últimos que están viendo. Sí. Eso indefectiblemente va a desaparecer o se volverán chinos. Pasarán a ser marcas chinas. Europa, y ese es el motor de la economía de la Unión Europea. Alemania. Ahí no, Alemania. La locomotora. Claro. Ahí los alemanes están en crisis fuerte. Lo menos que ha pasado ahí es que Alemania es un importador de energía. Un país que era autosuficiente. De los mismos rusos. No, bueno, le cortaron violentamente lo de los rusos y ahora están comprando energía nuclear en Francia después que ellos apagaron todos sus reactores nucleares porque contaminaban. Exacto. Supuestamente. Y apagaron toda la planta de carbón. Ahora están comprando energía a Francia, que fue el único que se negó rotundamente a apagar sus centrales nucleares y no permite que le pasen ninguna tubería de gas por su territorio, porque ellos generan con energía nuclear. Entonces, ese por un lado, es el primer perdedor. China, obviamente, con los chinos va a haber que sentarse. Ay, sí. Estados Unidos eso no va a ser fácil porque hay unos niveles de interdependencia muy grandes. China tiene sus propias demandas. China quiere Taiwán. Así es. Y van a tener que dárselo. Yo entiendo que hay una especie de pacto con Taiwán. Y se ve a lo lejos. Sí, claro. Sí. Y es permitirle a Estados Unidos alcanzar cierto nivel de autosuficiencia en la producción de chips electrónicos. Para entonces permitir que China tome Taiwán. Porque Taiwán es el líder en la producción. Incluso, José Liceo, en esta parte del mundo, América Latina, que Taiwán tenía un peso específico hace 30 años quizás, o 25 años, la mayoría de los países se han desvinculado de Taiwán. Nosotros, por ejemplo, en el gobierno de Danilo Medina, se rompió el lazo con Taiwán y se firmó con China. Claro, y además de eso, y qué bueno que usted menciona eso, parte de el no tomar esa decisión en algunos sitios nos está creando una crisis a nosotros. Por ejemplo, Haití tiene relaciones con Taiwán y no con China. Y por eso que China veta todas las resoluciones que tienen que ver con Haití en el Consejo de Seguridad de la ONU. Porque no va a facilitar, primero, que sus enemigos, Estados Unidos y demás potencias occidentales, tomen el territorio y además no tiene por qué ayudar a Haití. Porque no es un aliado. Son aliados de mis enemigos. Y fíjese si nosotros hemos
hemos adoptado una posición geoestratégica importante, que China le interesa tener esa relación, y viene la semana próxima el canciller ruso, Sergei Lavrov, Lavrov, a inaugurar la embajada rusa en Santo Domingo. Eso dice mucho de la posición de cómo ellos consideran a República Dominicana y de lo alineados que están los intereses rusos y los norteamericanos. Exacto. Eso era impensable. ¿A qué se debe esa situación? Algunos amigos me han dicho, y es que Putin tiene algún secreto. No es eso. ¿Qué será? No, simplemente... Porque él se iba de jerga para Moscú. Claro, simplemente decía Winston Churchill que cuando usted tenga una mesa de un banquete y no forma parte de los invitados, porque usted es parte del menú. Entonces se lo van a comer. Sí, usted es el menú. Entonces, Estados Unidos, ¿por qué el pleito de la Unión Europea? Porque si está negociando todo y lo han dejado fuera de la mesa, porque ellos son parte del menú, de lo que se va a repartir ahí. Como la Convención de Yalta. En la Segunda Guerra Mundial se repartieron los territorios. Sí, en Yalta. Sí. Y ahí que se reunieron los tres grandes. Claro. En Yalta. Y ahí Trump fue un poco hábil en eso. Claro, entonces, ¿con quién Trump quiere repartirse el mundo? ¿O con Rusia y con China? Los poderosos. Los que no tienen ambiciones expansionistas. Tienen el control económico. No, y Rusia, la fortaleza de Rusia es su tamaño. Rusia no quiere más territorio que tiene demasiado. Sí. Y China tampoco. China lo que quiere es vender de todo en el mundo entero. Entonces, yo creo que te es más fácil lidiar con ellos que lidiar con otros grupos, como es la Unión Europea, que está sumamente fragmentado. Y una crisis de la democracia. Sí, a mí me resulta interesante la parte que ha tenido China en los últimos días, con la presión que ha tenido desde Estados Unidos con la guerra arancelaria. Todos estamos viendo muchos videitos de comerciantes chinos con el tema sobre todo de carteras, y no lo subestimemos porque hay un universo del tema de las carteras que es multimillonario. Claro. Hay carteras que te cuestan millones, miles de dólares, por miles la exclusividad de euros. Sí. Entonces, está empezando China, los comerciantes chinos que fabrican estas carteras, y luego las mujeres somos amantes de las carteras y sobre todo de las de calidad, a empezar a desmontar ese tema por la presión de impuestos que le ha montado el presidente Donald Trump. Pero ¿sabe por qué es a eso? China. Porque el modelo, yo hablé del suéter de comprar a $5. ¿Qué pasa? Que se han construido dos modelos en Occidente. Comprar a un precio determinado y que la rentabilidad sea 500%. O sea, yo quiero comprar un suéter en una tienda grande de Estados Unidos, en Walmart, por ejemplo, que es donde compra todo el mundo, en $5, pero ganándome el 500%. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo está estructurado en base a producir una rentabilidad, que es la que ha sacado la fábrica de Estados Unidos. Exacto. Entonces, por ejemplo, en Europa, la empresa más grande, el hombre más rico de Europa es Bernard Arnault. ¿Y qué fabrica Bernard Arnault? Artículos de lujo. Es dueño de Louis Vuitton, de Hermes, de las marcas. Entonces, ¿por qué? Porque los niveles de rentabilidad ahí es que están. Usted va a China, le manda todos los materiales, dice, mira, pégalo así, algo así. ¿Qué pasa? Que ahora los chinos producen los materiales. Exactamente. Él tiene el material, tiene la máquina, tiene el diseño, tiene la tecnología y ahora lo hace él. José Eliseo, y eso se debe a que China, que al principio, hace 40 años, copiaba. Ya recuerda que nosotros decíamos, eso es chino, eso no sirve. La gente aquí en Occidente se ha quedado en ese discurso. Claro, es lo que digo. Y no es verdad. Ya China hace cosas de calidad porque tiene la capacidad. De las patentes que yo le mencioné ahorita. 1 millón y son de invención. ha empezado a defenderse y a desmontar todo ese discurso. Tú oyes gente en estos medios de comunicación hablando, China lo que hace es que copia, hermano. Usted está en el discurso del 40. De los 3 millones, y medio de patentes, hay 1 millón que son inventos nuevos. Sí. Pero casi 2 millones son de mejoras de proceso. O sea que ellos agarraron un proceso de Estados Unidos y le hicieron mejoras que le permitieron patentar el proceso. Exacto. Y si tú te vas a lo que es la gran mega ingeniería, la infraestructura, yo veo muchos videos de China, muchos videos documentales. O sea,
no hay en el planeta obras de infraestructura de ingeniería como lo han hecho los chinos. Y una economía con un control central. El gobierno chino es socio de todas las empresas, tiene un 1%. Así es. Por ley. O sea que ellos pueden entrar a ver qué está pasando en cada empresa. Controla, el yuan no es convertible. O sea, la moneda china no es convertible. Si los chinos deciden devaluar el yuan 10%, se fue el resto del mundo. O sea, miren porque si tú devalúas con respecto a las monedas internacionales, abaratas 10% automáticamente los precios. ¿Entiendes? Entonces, la economía, el equilibrio mundial está en la economía china. Mira, yo quisiera seguir hablando de Sí, él le apasiona la política internacional y sobre todo cuando le hablan de Putin. Sí. Mi mamá es muy admiradora de Putin. Yo también. No, pero una cosa enferma. Sí, porque no quiere decir que yo sea comunista. No, el liderazgo. Usted lo que admira quizás el liderazgo resiliente. Ese hombre es tirador, ese hombre la firmeza. Es de todo, ese hombre es un líder de verdad. Hombre, monta caballo en la nieve sin camisa. Hace de todo, sin camisa, bucea, hace de todo. Un líder de verdad. No los muñequitos de líderes que nosotros tenemos en el resto de Occidente. Que pasa que la democracia está en crisis. Sí, así es. Don Rafael, hay un politólogo argentino, Daniel Sobato, que dice que ya se ha construido un modelo nuevo. Ese ha venido aquí, Daniel Sobato. Qué bueno. Sí. Daniel Sobato dice que lo que existe ahora es la eficracia. Digo, no al programa, al país. Sí, al país, sí. Daniel Sobato, la eficracia, la eficiencia, volándose en la institucionalidad. Claro. Lo que funciona primero. José Eliseo, yo no quiero, ¿qué nos queda? Yo quiero quizás que podamos ir al tema local, relativo a esa desgracia que pasó en Jet Set. Tú como abogado, este país todavía no se levanta. Uno hace el esfuerzo emocionalmente de poder ponerse al día a día y como que le cuesta. Eso ha tumbado el ánimo en la República Dominicana porque estamos hablando de 231 muertos. 32. ¿Cómo en términos de derecho civil y lo penal, cómo tú ves eso? Bueno, obviamente esto es una tragedia que ha consternado no solo la República Dominicana, sino al mundo. En términos de derecho civil, hay varias vías. El derecho es muy rico y tiene varias vías para llegar a un resultado. Las víctimas, sus causavientes, los que tienen derecho por ley, pueden reclamar indemnizaciones. Ahora, hay que tener mucho cuidado de cómo es que se va a hacer eso y a quién. Quizá por eso no ha habido mucha. Lo que pasa es que es una materia y tenemos que hacer una crítica al sistema. Eso es una materia muy desconocida por los abogados. A pesar de que es algo que se manosea a diario, a nivel de profundidad en el razonamiento que nos han ido eliminando en el sistema de educación dominicano, lecturas comprensivas, las materias que uno cree que son relleno en la universidad, como filosofía del derecho, que son las que te permiten entrar en la norma e interpretarla, pues cualquiera la lee. Todo el que sabe leer lo que dice el código, pero no interpretarlo. La ley vale por lo que dice, por lo que tú quieres que diga, por lo que tú no quieres que diga y por lo que deja de decir. Y ahí la filosofía juega su rol. Todo. Entonces, por ejemplo, los dueños de edificios tienen una responsabilidad por los daños que se producen en el edificio. Pero dice el Código Civil, el dueño. Sí. Los socios no entran ahí. El dueño. Si es una compañía, es la compañía. Si es una persona física, es una persona física a nombre de quien te dé el título. Ese es el dueño. Si usted se va por ahí, como ya yo he visto varias demandas, diciendo, no, vamos a demandar a la compañía, al gerente. No, la ley dice que es el dueño. Por ahí es solo a la compañía. Por ahí va yo. Gran parte de las demandas están dirigidas al gerente. Bueno, entonces, de las demandas civiles, estamos en lo civil. Voy a lo penal ahora. Sí. Civil, el dueño, a nombre de quien esté registrada el inmueble. Y si ese inmueble está registrado a nombre de una compañía offshore, como hay miles de inmuebles en este país, ¿a quién te va a demandar?
¿Se cae la demanda? No se cae, tiene que demandar la offshore. ¿Con qué va a pagarla? ¿Con qué va a pagar? Con lo que tenga. Con el patrimonio de la sociedad. Eso es, si nada más está ese solar, es con ese solar que va a cobrar todo el mundo. Lo estoy diciendo en términos llanos para que la gente entienda. Entonces, ¿leíste la demanda que sometieron los Narri? Sí, pero 300 millones. yo no voy a, no quiero entrar porque ahí, ahí hay amigos míos que están. Sí. Pero ahí hay un par de cosas que, si yo no he leído la instancia, yo vi la noticia, pero si es como dice ahí va a haber que revisar unas cuantas cosas en esa demanda. ¿Por qué? Porque o sea, los daños tienen un responsable. Y cuando tienen más de uno, es una responsabilidad solidaria que tiene que estar en la ley. La ley tiene que decir, son solidariamente responsables. Si no lo dice, o yo no firmé un documento que diga que yo soy solidariamente responsable, no se me puede, dividir una indemnización entre varios autores. Eso es lo primero. Otra línea donde pudiese ser el régimen de responsabilidad civil, que es la que yo entiendo es la más eficiente de todas. Derecho del consumidor. Consumidor, bueno, usted fue a un establecimiento público donde se expenden bebidas y parte de la obligación del operador, mire, cambiamos de dueño, el responsable del establecimiento es garantizar su integridad física. Que pudiera ser la misma persona. Sí, el operador, el gerente, quien esté. Que pudiera ser la misma persona. Pudiera ser la misma persona, pero puede que no. Puede que no, sí. Puede que no, puede que el dueño sea uno y el que la opere sea otro. Exacto. En este caso es Entonces, ahí el operador, que es el que tiene que garantizar el funcionamiento, es el que tiene que garantizar. Pero si usted demandó a uno, no puede demandar al otro. Entonces la parte de los bienes ahí sí si demanda a uno, no puede demandar al otro. Si el dueño es uno y el operador es otro, usted tiene que elegir por qué régimen usted se va. Okay, porque no lo van a indemnizar 2 veces por el mismo daño. Así es, no se juzga No. 2 veces por una misma. Es esto. Exacto. Si se van en lo penal, que es la parte que querella, bueno, entonces es el gerente de la compañía. El gerente en lo penal, pero la compañía en lo civil. O sea, e igual es con el patrimonio de la compañía. Una última pregunta. Si tú fueras abogado mío que tuviera una situación de víctima, Dios me libre, ¿qué me aconsejaría? ¿Irme por lo civil o por lo penal? Civil. Es más rápido. Tengo que probar menos. Solo tengo que probar que usted sufrió el daño ahí y ya con eso consigo una indemnización. Bien. Todo lo otro de demandando. Y déjeme decir algo. Que veo que están demandando al ayuntamiento del Distrito Nacional. Un abogado muy famoso de aquí ha introducido varias demandas al ayuntamiento. En ninguna legislación otorga al ayuntamiento la facultad de supervisar infraestructura. Es uso de suelo. Así es, nada más. El ayuntamiento, solamente. Quien tiene que supervisar la infraestructura privada es el Ministerio de la Vivienda. En la ley 160-21, en el artículo 13, dice que ellos tienen que supervisarlo. Y tiene un párrafo ese artículo que dice, de conformidad con la ley y los reglamentos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el reglamento no está. La ley fue promulgada en 2021 y estamos en el 2025 y todavía no hay reglamento. Como pasa con muchas leyes. Bueno, en la misma ley decía que era 180 días después de su promulgación y se promulgó el 1 de agosto de 2021 y estamos en abril de 2025 y el reglamento no está. Entonces, cuando vayan al tribunal a someter al señor Antonio Payá por homicidio involuntario, una de las condiciones que se dan homicidio involuntario es violación a los reglamentos. Y tú él va a preguntar, ¿cuál reglamento? No hay reglamento. ¿Cuál ley fue la que él violó? Sí, por eso, ¿no sabe? eso es un foul por ahí. Por eso que digo que lo penal, ese caso es muy probable que sea muy difícil de imputar porque torpeza, ignorancia, inobservancia, pero ¿de quién? ¿Cómo podría darse? Hay mucha gente que en principio se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo. Ay, Dios, sí, yo quería preguntarle. Es que él me está haciendo señas sobre lo de la demanda colectiva, si tendría más peso. No existe en el ordenamiento jurídico. José Liceo, nosotros queríamos seguir hablando contigo, principalmente en ese último tema. Nada, me invitan otra vez. Te vamos a invitar porque brillante. Duraron mucho para invitarme. No, brillante en los dos temas, de verdad. Gracias. Brillante en los dos temas. Así que muchas felicitaciones y nosotros
como equipo muy satisfecho con tus Sí, me quedé calladita escuchando todas sus Así es que usted va a estar aquí muy a menudo. Bueno, yo con muchísimo gusto. Así que muchas gracias. Bueno. Señores, terminamos. Yari, terminamos. ¿Por dónde se puede escuchar reseñas? Exacto, recordarle a nuestra audiencia que puede consultar y ver nuestro contenido a través de nuestra plataforma de YouTube, Reseñas TV, y también está disponible a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast. Gracias por estar, como siempre, con este espacio Reseñas el Podcast. Como siempre decimos, pórtense bien, Rafael Núñez. Y si se van a portar mal, que busquen a un abogado. Si se van a portar mal. Si no fuera por los abogados, no se necesitaran abogados. Asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.